Dios bendiga, llegó la hora de tu mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. Hacedores de la santa palabra de Dios. Mini reflexión 443. Una persona hacedora es una persona que pone en práctica algo. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de los mandamientos que el Señor nos dictamina, nos ha dejado a través de nuestra guía, de nuestra instrucción, que es su palabra, la Biblia. Es importante hablar acerca de lo que el Señor nos dice sobre guardar sus palabras, guardar sus mandamientos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas encontramos en la Biblia? Me encanta porque la Biblia es un libro tan completo que nos habla acerca de todas las áreas de la vida del ser humano, cómo hay respuesta para cada duda, para cada situación. Nos da consejo de cómo ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, de cómo vivir la vida en Dios, de cómo ser educado, cómo ser respetuoso, cómo ser comedido, cómo actuar en sabiduría. Es increíble el consejo que el Señor nos da. Cómo nos da instrucciones para vivir una vida ejemplar y una vida llena de victoria en el aspecto tanto espiritual como personal y secular. El Señor nos habla de la palabra, que la palabra de Dios es completa, porque Dios es completo, Dios no es mitad, Dios es un todo. Y hoy queremos hablar acerca de la importancia de ser hacedores de su palabra, cumplir los mandamientos. ¿Qué Dios dice de nosotros? ¿Cuáles son aquellas cosas que Él nos dice que debemos de hacer? Qué lindo, cuando vamos a la palabra de Dios encontramos la instrucción de cómo caminar en sus lineamientos. La Biblia es un oasis en medio de un desierto, en medio de un mundo que nos da respuestas negativas, respuestas erróneas en muchos aspectos. Nos desenfoca de lo que es la realidad de la verdad y el propósito de Dios en nuestra vida. Difiere de la Biblia, que es la santa palabra de Dios que nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Y cuando comenzamos a cumplir ese principio, wow, comencemos a ver un cambio en nuestra vida. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña con su corazón, la religión del tal es vana. El Señor nos dice claramente que debemos de ser hacedores de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y la utilidad de la palabra es que nos encaminará siempre a desarrollar nuestra vida con Dios. Por eso es que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo en todo, eternamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que hace el Señor cuando nosotros ponemos en cumplimiento su palabra es que nos prepara para toda buena obra, para trabajar en su reino, para enfocarnos en sus preceptos, para hacer las cosas con excelencia. Es tan lindo cuando nosotros partimos de una instrucción, porque el cumplimiento de la palabra es el cumplimiento de instrucciones. La Biblia es nuestra guía, nuestra instrucción, nuestra regla de vida. Ella nos indica qué hacer y cómo vivir. Y cuando nosotros realmente seguimos las instrucciones, vamos a ver el cambio. Siempre que alguien va a comprar un electrodoméstico, se le da juntamente con el electrodoméstico la hoja de instrucción o el manual de instrucción.
y tiene que seguir las líneas, lo que dictamina, lo que dice ese manual para poder entonces utilizar de manera correcta ese electrodoméstico. ¿Cuánto más nosotros? La Biblia es nuestro libro de instrucción. A través de él, el Señor nos dice qué hacer, cómo hacerlo, y vamos a ver resultados. Qué lindo que nosotros seamos de aquellas personas que buscan dirección y orientación para las decisiones cotidianas. Cada decisión que nosotros vamos a tomar en la vida es importantísima porque va a crear un resultado, va a haber un resultado de esta acción, de esa decisión que yo tome. Si yo tomo la decisión correcta, veré los resultados correctos. Es como cuando alguien planta una semilla, pero luego va a ver el crecimiento de esa semilla cuando lo trabaja de manera correcta, porque si no, puede que la semilla se seque y no produzca. Pero para ver productividad hay una serie de requisitos que hay que hacer. Por eso hoy Dios nos llama a nosotros cumplir su palabra. A veces hay cosas que el Señor nos dice que nos cuestionamos y lo vemos difícil, pero aquí lo lindo es hacer las cosas correctas, porque al final todo es bueno para nosotros porque viene de Dios. No debemos de engañarnos a nosotros mismos, porque dice que el que no la cumple la palabra se está engañando a sí mismo. Si es solamente oidor y oye y no ejecuta, se engaña. Y es peor porque conoce la palabra pero no la aplica. Aquí no es conocer mucho y llenarnos de conocimiento sin práctica. Aquí es que cada día que yo aprendo algo en Dios, tengo que desarrollarlo y ponerlo en práctica. Y vamos a ver crecimiento en Dios. Este es un tiempo, la verdad, que decisivo, pero también un tiempo poderoso para aquellas personas que han decidido servir a Cristo, para aquellas personas que han decidido hacer la voluntad de Dios. Es un tiempo muy sobrenatural, en donde Dios nos está preparando para cosas extraordinarias. Pero Él necesita que nosotros seamos hacedores, que sigamos en la instrucción que Él nos da. Y eso nos va a llevar a niveles de gloria poderosos, impresionantes. Veremos la majestad de Dios, la unción, el poder, la transformación. Veremos activaciones sobrenaturales en nuestra vida. La verdad es que cuando seguimos instrucción, somos obedientes. Y la obediencia trae premio de parte de Dios. Vamos todos los días a crecer un poco más. Vamos a dejar que la palabra nos cambie. Y también que nos enfoque hacia el propósito exacto que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Cada vez que tú y yo cumplimos la palabra, estamos haciendo que esa palabra se haga viva en nosotros. Y la palabra viva hará el trabajo eficaz que el Señor dijo. Animémonos cada día a prepararnos para ese cumplimiento, para ser mejor en Él, porque algo tenemos claro: nuestro amado viene, ya Cristo viene, y Él quiere que nos enfoquemos en ser esos hacedores de su santa, bendita y gloriosa palabra. Amigo, tú también estás llamado a vivir en ser hacedor de la palabra. ¿Y cómo? Primeramente tienes que rendirte, decirle a Él que lo necesita y dejar que Él entre a tu vida. Solamente le tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si has hecho esta oración, déjame decirte que a partir de hoy comienzas esa vida eficaz, llena de la gracia, el favor y la misericordia del Señor. Comienzas realmente a poner en práctica la palabra de Dios en tu vida. Iglesia de Cristo, vamos a afianzarnos, vamos a poner en práctica, vamos a obedecer lo que Él ha determinado para nosotros. Porque Él lo dijo, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.